a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, uno la verdad de uno y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor. Mire hermano, cuando dice aquí, y a los demás yo digo, no el Señor, no quiere decir que el Señor no lo esté diciendo, el Señor lo está diciendo. Lo que está diciendo Pablo es que el Señor no lo puntualizó en los evangelios, pero ahora está siendo inspirado por el Espíritu Santo y Pablo está diciendo, el Espíritu Santo lo está hablando. ¿Ok? ¿Sí me expliqué? Para que no caigan, no, pues lo digo Pablo, no el Señor. O sea, toda palabra es inspirada por Dios. Entonces cuando dice ahí, en el versículo 12, y a los demás, yo digo, no el Señor, o sea, el Señor no especificó eso, pero ahora lo está especificando el Espíritu Santo a través de Pablo, ¿ok? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se sepárese, está hablando del incrédulo, ¿ok? Del incrédulo. ¿Amén? Ok. Pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? Mire la respuesta que da Pablo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fuiste llamado, algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado, algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues
esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Aflicción en la carne, dice. En este capítulo 7, hermano, empieza en su título de la Biblia arriba, problemas del matrimonio. ¿Verdad? Problemas del matrimonio. En este capítulo 7, con 40 versículos, encontramos nosotros mucho que hacer, mucho que hacer, pero también encontramos mucho que no hacer en cuanto al matrimonio. Encontramos de los dos lados, qué hacer y qué no hacer. Podemos ver nosotros realmente que en este capítulo que vamos a abordar, lo podemos dividir en 6 partes, aunque no la vamos a ver toda, pero lo podemos dividir en 6 partes. Número 1, que del verso 1 hasta el verso 5, el apóstol Pablo habla sobre ciertos problemas en el matrimonio. Del verso 1 al verso 5 habla sobre ciertos problemas en el matrimonio. Del verso 6 al verso 9 le habla a los solteros y a las viudas y les habla del don de continencia, pero también les habla de no estarse quemando. O sea, aquí les habla a todos, ¿ok? Del verso 10 al verso 11 les habla que como matrimonio no se separen. No se separen. Del verso 12 al verso 24 les habla qué hacer a hermanos o hermanas que tienen un cónyuge incrédulo. Le dice qué tienen que hacer. Si una hermana tiene un cónyuge incrédulo, o si un hermano tiene una mujer incrédula, el apóstol Pablo le habla desde el versículo 12 hasta el versículo 24. Y el número 5, del verso 25 hasta el verso 38, le está hablando a las vírgenes, a aquellas que no se han casado, que no tengan prisa, calmadas, ¿verdad? Y número 6, del verso 39, 38, perdón, el verso 39 le habla a las mujeres viudas. A las mujeres viudas, y ahí termina el apóstol Pablo con la exposición de todo lo que tiene que ver con un matrimonio. Amén. Es bastante, pero quizá nada más vamos a ver algo, porque a veces si vemos todo, a veces no agarramos todo, y es mejor agarrar poquito y irlo digeriendo para que vayamos aprendiendo qué hacer y qué no hacer, y qué pasos tengo que dar y qué pasos no tengo que dar, ¿verdad? En este capítulo, hermano, el apóstol Pablo comienza a exponer los problemas que se suscitan en el matrimonio. Podemos ver que los corintios no solamente estaban siendo corregidos en los problemas que estaban atravesando, mire bien, como iglesia, ¿verdad? Porque ya estuvimos viendo los problemas que estaban atravesando como iglesia, sino que ahora están siendo corregidos en los problemas matrimoniales que están pasando en casa. Ya estuvimos viendo, por ejemplo, ya miramos cómo Dios usó a Pablo para levantar la iglesia de Corintios con lágrimas y con mucha oposición. Ya vimos cómo Dios les dio la salvación a ellos. Ya vimos cómo Dios les repartió dones a los corintios. Ya vimos las divisiones de la iglesia, ¿verdad? Ya vimos la forma y el cuidado en cómo tenemos que estar edificando. Ya vimos un caso fuerte de inmoralidad que estaba atravesando la iglesia de Corintio.
Ya vimos los litigios, las demandas que había entre ellos y que estaban ventilando sus problemas delante de los incrédulos. Ya vimos, el hermano William expuso el viernes pasado los excesos en los que habían caído. O sea, ya estamos viendo muchos problemas que estaban ocurriendo en la iglesia y poco a poco Pablo ya se va metiendo más, ahora sí que a la casa de ellos, a la intimidad de ellos, porque ya estamos en la iglesia, está arreglando las divisiones, pero todo también viene por los problemas que hay en casa y empieza a enfatizar hablando de los excesos y empieza a culminar aquí con los problemas matrimoniales. Aquí ya Pablo ya se metió a la recámara. Es decir, el Espíritu Santo a través de Pablo saca a la luz todo, hermano, todo saca a la luz. No solamente el Espíritu Santo, hermano, va a sacar a la luz los problemas que hay en una congregación, sino también va a sacar a la luz los problemas que pueda haber en la casa de alguien, y más si alguien está ministrando, los va a sacar a la luz. Los va a sacar a la luz. Y eso es lo que estaba pasando aquí. O de esa manera el Señor me lo muestra, ¿ya? Están siendo corregidos en todas estas cosas, las divisiones, los litigios, y poco a poco nos estamos dando cuenta que Pablo se está introduciendo más a la vida personal, a la vida íntima de los corintios, por los problemas que estaban atravesando. Ahora, es una realidad que los problemas matrimoniales se dan. Y es una realidad que los problemas matrimoniales estaban causando mucha inestabilidad a esta congregación de Corintios. Estaban causando mucha inestabilidad a esta congregación de los Corintios. ¿Por qué? Porque mire, hermano, parece ser que estos corintios estaban ministrando en la iglesia del Señor con problemas matrimoniales. Mire qué tremendo. Estaban ministrando en la iglesia del Señor con ciertos problemas matrimoniales. Es decir, había problemas en casa y estaban ministrando. Y si un problema en casa entre la esposa y el esposo no se soluciona a la manera de Dios, esto causará otro y otro y otro, y hasta ver lo que estaba pasando con los corintios. Me llama la atención a mí cómo Pablo de una manera se sorprende en que la iglesia de Corintios, hermano, no había ningún sabio cuando expone los problemas de los litigios, ni un sabio. Los corintios estaban en sus jactancias, se creían muy espirituales, estaban en su autoengaño creyendo que eran espirituales, pero eran carnales, y ahora se suman los problemas matrimoniales que habían en casa. Se creían bien espirituales ellos, pero allá en casa tenían problemas. Y el Espíritu Santo comienza a sacar todo a la luz, todo a la luz lo comienza a sacar. No solamente estaban pasando problemas en la congregación, sino que ahora que el Espíritu Santo se está metiendo hasta la recámara de los congregantes. Porque en la iglesia estaban aparentando una espiritualidad que no tenían. Cuando en la casa tenían problemas. Es decir, los problemas que había en casa, los problemas matrimoniales no les estorbaba, no les redarguía en lo absoluto. Tenían problemas en casa, tenían problemas matrimoniales, y así estaban ministrando. Estaban ministrando. ¿Será que en el pueblo de Dios hay pastores que están ministrando y golpean a sus esposas? ¿Será que en el pueblo de Dios existe la manipulación de parte de la mujer para no acceder a tener intimidad con el marido? Y lo peor, así está ministrando, porque hay mujeres que manipulan a los hombres en esa área. ¿Será que ocurre eso? Existe la manipulación y la hermana no quiere acceder a tener intimidad con el hermano. Y lo peor, está ministrando. O dice, bueno, el hombre es más accesible más que la mujer. Pero ahorita vamos a ver por qué. Ahora, si miramos los contextos, hermano, podemos ver que los corintios
Porque la última clase que dio nuestro hermano William habló de los excesos, todo viene de ahí. Si miramos los contextos, podemos ver que los corintios tenían excesos. El hermano William les puso la clase pasada sobre los excesos que tenían los corintios. Y los excesos en un matrimonio traen fuertes problemas. Traen fuertes problemas los excesos. Los corintios tenían excesos en la comida, pero también algunos tenían el exceso en actos ilícitos de inmoralidad sexual, que es la fornicación. Cuando el apóstol Pablo aquí nombra la palabra fornicación, está hablando de todos los problemas que tienen que ver en el área sexual. Es decir, los corintios estaban siendo influenciados, escuche bien, por los gnósticos. Y los gnósticos, que eran predicadores de falsas enseñanzas, habían mezclado filosofías con el cristianismo. Y los gnósticos decían, los alimentos son para el vientre y el vientre son para los alimentos, por eso tú puedes comer lo que quieras. Los gnósticos decían, el cuerpo es para la fornicación y la fornicación para el cuerpo, así de que tú puedes fornicar. Entonces los corintios estaban ahí como en duda ahí, ¿qué hacemos? Los gnósticos afirmaban que lo que hicieran con el cuerpo no importaba y que lo importaba era lo espiritual. Por tanto, los corintios pensaban, o quizá algunos pensaban, que tenían libertad para hacer lo que quisieran con el cuerpo. Y una de esas libertades que se tomaron es que habían caído en pecado de fornicación y adulterio. En ese exceso habían caído. Notemos que cuando dice aquí palabra fornicación, vuelvo y repito, habla de todo acto sexual ilícito fuera de la voluntad de Dios. No estaban siendo influenciados por esas nuevas olas que en ese tiempo existían, los gnósticos. Dicen, no pasa nada, tú puedes comer lo que tú quieras. No pasa nada, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que tú quieras. Y ellos estaban así como que, ¿qué hacemos ahora? ¿Tocamos mujer o no tocamos mujer? ¿Qué está tratando de resolver el apóstol Pablo en el capítulo 7? El apóstol Pablo está tratando de resolver, mire bien hermano, a que paren las fornicaciones. Es lo que está tratando el apóstol Pablo, a que paren las fornicaciones. Es por eso que en el capítulo 7 el apóstol Pablo muestra el matrimonio como un remedio contra la fornicación. Lo empieza a mostrar. El matrimonio como un remedio contra la fornicación. El matrimonio es un remedio contra la fornicación. Aquí vamos a ver a través de estos textos cómo Pablo le empieza a cerrar las puertas a la fornicación. Cómo Pablo empieza a cerrar las puertas al adulterio. Cada texto que podamos ver el día de hoy, Pablo le está cerrando la puerta a la fornicación. Esos actos ilícitos en que ellos habían caído. Tenían excesos. ¿Por qué? Porque estaban siendo influenciados por los gnósticos. Decían, al fin lo que se salva es el alma, lo que se salva es lo espiritual, la carne, esa se va al agujero, se hace polvo y no pasa nada. Tú puedes hacer con tu carne lo que tú quieras. Y los corintios estaban como que no habían agarrado la onda, como dicen por ahí. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo en el capítulo 7? Close the door. Cierra la puerta a la fornicación. Cierra la puerta a la fornicación. Le cierra la puerta a esas falsas libertades que habían caído algunos de los corintios, pensando que fornicando no afectaba la vida espiritual. Entonces Pablo les escribe a un grupo de hermanos que estaban visitando prostíbulos, porque tenían la idea falsa, o tenían esa idea de la falsa enseñanza de los gnósticos, de que los que hicieran con el cuerpo no pasaba nada, al fin lo que importaba era el espíritu. Por eso que Pablo comienza aquí con esta respuesta que está dando. Entonces ya vamos entendiendo por qué ellos habían caído en fornicación. ¿Será que podemos hacer esto? Porque los gnósticos que traían influencias paganas con el cristianismo las empezaron a mezclar y quedaron así. ¿Podemos hacer eso entonces?
Podemos ir a la iglesia y después irnos a los prostíbulos. Podemos, al fin lo que se salva es el espíritu y el alma. Lo mismo que nos pasó a muchos de nosotros con cuando nos enseñaban el decreto. ¿Podemos decretar? A lo mejor sí. Después nos dimos cuenta que no, que era un engaño. ¿Me explico, hermano? Mire cómo empieza. 1 Corintios 7:1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Es decir, el apóstol Pablo no está haciendo menos el matrimonio, porque parece que la pregunta que le hicieron es: ¿podemos darle libertad al cuerpo, sí o no? Esa es la pregunta que le hicieron a él. ¿Podemos darle libertad al cuerpo, sí o no? Y ellos concluyeron: bueno, entonces lo bueno sería no tocar a la mujer. Se fueron a un extremo ellos. Es decir, los gnósticos con sus falsas enseñanzas decían: ustedes pueden hacer lo que quieran con su cuerpo, al fin lo que se salva es el espíritu. Y como estos quedaron en duda, la pregunta es: ¿qué hacer? Vuelvo y repito, como esa falsa enseñanza del decreto, donde muchos caímos, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y al final entendimos que no. Así estaban ellos con esto. Lo mismo estaba pasando aquí, porque los gnósticos con sus enseñanzas paganas mezcladas con el cristianismo decían: no pasa nada, ustedes pueden comer lo que quieran, ustedes pueden fornicar lo que quieran. Y ellos se quedaron en shock. Por eso le preguntaron al apóstol. ¿Me estoy explicando? En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ahora el apóstol Pablo aquí les da el primer remedio contra la fornicación para aquellos que no se han casado, para aquellos solteros y que están expuestos a las tentaciones de fornicar, o que quizás estaban fornicando estos corintios, o hermanos que estaban visitando prostíbulos. Esta es una respuesta para ellos. Estos hermanos que ya habían caído en esa falsa enseñanza, en esos excesos, estos hermanos que estaban visitando prostíbulos, le dice Pablo: no, lo bueno sería no tocar mujer. Le está cerrando la puerta a la fornicación. Le cierra la puerta a la fornicación. Tenemos que recordar nuevamente, hermanos, que la fornicación en Corintios lo veían como un acto normal, para que nosotros más o menos nos ubiquemos. La fornicación, cuando hablo de fornicación estoy hablando de todo acto ilícito: adulterio, visitar prostíbulos. La fornicación en Corintio era un acto normal. La fornicación en ese tiempo la veían como ahora ir al gimnasio. Eso es normal, ir al gimnasio. Bueno, en ese tiempo la fornicación era así como ir al gimnasio. Entonces ya más o menos vamos entrando a la idea, ¿verdad? La fornicación en Corintio en ese tiempo era como ahora ir a correr por las mañanas. No sé cuántos van a correr por las mañanas. Usted ve a alguien correr por las mañanas, usted lo ve normal. Usted no le va a decir: estás pecando. ¿Verdad que no le va a decir? Bueno, cuando los corintios visitaban los prostíbulos, nadie decía eso, porque lo veían normal. La fornicación en el tiempo de los corintios era como ir a las aguas termales, a relajarse un rato. ¿Cuánto se iba a las aguas termales? Se relaja uno, ¿verdad? Así en ese nivel estaba. Ahora ya no está así. Pero para que entendamos esto, es que así en ese nivel estaba. Era como ir
a las aguas termales, me voy a relajar un rato, a descargarme del cuerpo, a deshogarme del cuerpo, así lo veían en ese entonces. ¿Qué remedio le da Pablo? Bueno le sería al hombre no tocar, no toque, close the door, close, dígalo, close the door. El apóstol Pablo usa la palabra griega kailón para bueno. Bueno le sería al hombre no tocar, que quiere decir virtuoso, honrado, saludable. Pregunta, ¿quién que no tenga el don de continencia puede alcanzar esta virtud? ¿Quién que no tenga el don de continencia puede alcanzar esta virtud? Él está usando aquí un hebraísmo porque él sabe que no tienen el don de continencia. El don de continencia solamente Dios se los da a quien Dios quiere. Dios no da caprichos, a quien Él quiere y a personas específicas. Bueno, Pablo como sabe que no todos se contienen, mire, Pablo como él sabe que no todos se contienen, le da el segundo remedio para close the door, para cerrarle la puerta a la fornicación. Le vuelve a hacer, mire, que usted va a ver a través de los textos que Pablo está cerrando puertas, porque él expone que nuestra vida tiene que ser santa y sin mancha delante de Dios, porque el Señor viene por una iglesia santa y sin mancha. Pablo, como sabe que no todos tienen el don de continencia, da el segundo remedio para cerrarle la puerta a la fornicación, versículo 2. Pero por causa de las fornicaciones, mire cuál puerta está cerrando ya. Pero por causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Por causa de las fornicaciones. O sea, no tienes el don de continencia para que no caigas en esa tentación que cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio, vuelve a cerrarle la puerta a la fornicación. Es decir, Pablo está diciendo, yo sé que no tocar mujer para ustedes es muy difícil, yo sé que viven en una ciudad donde la fornicación es el pan de cada día, es lo más normal. Bueno, para que no caigan en la tentación de la fornicación, les doy el segundo remedio. O para que paren de fornicar, les doy el segundo remedio, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Es decir, Pablo dice, yo quisiera que no tocaran mujer, pero como yo sé que no pueden, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio. Ahora, lo interesante que dice, cada uno tenga su, habla de uno o de una, de uno o de una, de uno o de una. Pablo quiere que paren. O sea, si no puedes contenerte, bueno, ten tu marido y con ese nada más. Lo interesante es que dice cada uno tenga su propia mujer, y esto habla de una sola o de un solo, y no habla de estar probando nada más. Verso 3, vuelve a cerrarle la puerta a la fornicación. Dice, el marido, ya está hablando aquí ya de los casados, ¿verdad? El marido cumpla con la mujer en el deber conyugal. Asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y mire lo que dice el verso 5, ¿ok? No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, solamente para eso, para ocuparos sosegadamente en la oración y volveos a juntarnos en uno, para que no os tiente, ¿quién? Satanás, a causa de vuestra incontinencia. Ya no solamente el apóstol Pablo se fue con los solteros
¿verdad? Con aquellos que están preguntando, con aquellos que están visitando prostíbulos, sino que ahora se va al matrimonio, con los casados. Ya se va con los casados, del verso 3 al verso 5, es decir, el apóstol Pablo está dando una orden: el marido cumpla con la mujer en el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. ¿Y qué está haciendo Pablo ahí, hermano? Cuando dice cumpla, está cerrando la puerta a la... Es decir, para que el marido no caiga en la tentación de la fornicación y del adulterio, estando casado, que su mujer le cumpla, le está diciendo. Para que el marido no caiga en la tentación de la fornicación y del adulterio, estando casado, le está diciendo Pablo que su mujer cumpla. Ahora la pregunta, ¿será que hay varones que no quieren cumplir? ¿O será que hay hermanas que no quieren cumplir? ¿Será que hay hermanas que manipulan al esposo en el área íntima y le dicen: si no me haces esto o lo otro, si no me compras esto, no te cumplo? ¿Será que hay hermanas así? Que manipulan al hombre, y lo peor de todo es que pueden estar ministrando. Están ministrando y están manipulando al marido: si no me haces esto, si no me compras esto, si no me llevas allá, te cierro la puerta. Y a ver cómo le haces. A ver cómo le haces. Te meto a la cuarentena y no del COVID. Ahora, mire lo que le voy a decir. Escuche bien lo que le voy a decir. Porque nosotros hacemos como humor de todo esto, ¿verdad? Como aquella canción que dice: ¿y de quién es el capullo y el sorullo y el único tuyo? ¿Verdad? Pero Satanás no está jugando, hermano. Satanás no está jugando. Satanás no está jugando. Porque aquí vemos que Pablo está cerrando a que el hombre o la mujer caiga en adulterio. Por eso dice: cumpla para que no caigan en adulterio. Cumplan para que no caigan en adulterio. Ni el uno ni el otro. Mujer, cúmplele a tu marido, porque si no, él va a caer no entiende que no tiene el don de continencia. Satanás lo está tentando. Sí, pero es que no me lleva aquí, no me da allá, no me hace esto, y le cierra la puerta. Bueno, tú le cierras la puerta a tu marido en la intimidad, tú le estás abriendo la puerta al diablo entonces. ¿Sabe, hermana, que cuando usted le cierra la puerta de la intimidad a su esposo, usted le está abriendo la puerta al diablo en su casa? Cuando usted le dice a su marido no, usted le está diciendo al diablo: vente para mi casa. Come on here. Ven a mi casa. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es que el varón caiga en la tentación, porque no tiene el don de continencia. No lo tiene, no lo tiene. Pablo es bien específico aquí. No lo tiene. Cuando una hermana no quiere cumplir, porque el varón es más... ¿Cómo iba a decir una palabra, verdad? Con una hermana, lo que dicen que las mujeres, como la guitarra, tiene uno que afinarla más, ¿verdad? Y el varón no. En el área íntima. Cuando una hermana no quiere cumplirle a su esposo y le cierra la puerta a su esposo y lo manipula en la intimidad, esa hermana le está abriendo la puerta al diablo en su matrimonio. ¿Por qué? Porque el varón no tiene el don de continencia. Tarde que temprano lo va a pescar, dice, para que no os tiente Satanás. Tarde que temprano lo va a pescar. Mire lo que le voy a decir. Mire lo que le voy a decir. El diablo va a querer que caigas en actos sexuales antes del matrimonio. Pero también, una vez que te casas,
Una vez que te casas, el diablo va a querer cerrarte las puertas en la intimidad en tu matrimonio para que uno de los dos caiga en la tentación de la fornicación. ¿Usted por qué cree que hay adulterios en el matrimonio? Se lo repito de nuevo. El diablo va a querer hacer que caigas en actos sexuales antes del matrimonio. Pero una vez que tú te casas, el diablo va a querer cerrarte las puertas en la intimidad de tu matrimonio para que ahora hagas actos ilícitos fuera de tu matrimonio. ¿Me explico? Y eso es lo que le está diciendo Pablo. El marido cumpla con la mujer en el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Está cerrando la puerta a la fornicación. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, versículo 4. Sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Versículo 5, no os neguéis el uno al otro, no os neguéis, no os neguéis, no os neguéis. A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntarnos en uno, para que nos tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero mire lo que dice Pablo. ¿Por qué Pablo dice no os neguéis? Bueno, y repito, Pablo dice que no os neguéis porque si uno se niega, el otro va a ser tentado a querer un acto ilícito. Va a ser tentado. ¿Por qué? Porque no tiene el don de continencia. Es una realidad que la mayor parte de los hombres y de las mujeres no tienen el don de continencia. No os neguéis. ¿Sabes que me duele la cabeza? ¿Sabes que no te bañas? ¿Sabes que hueles feo? No os neguéis el uno al otro, no sé, por causa de algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno. Mire, si viene de la oración, se supone que viene fortalecido, pero viene con necesidades también. Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Se da cuenta, hermano? Que cuando se niegan el uno al otro, ¿quién saca ventaja ahí? ¿Quién os tienta? Satanás, que el Señor lo reprenda. Es por eso que el adversario tratará de cerrarte la puerta de la intimidad en tu matrimonio. Él va a tratar de cerrarte la puerta de la intimidad de tu matrimonio. Él va a tratar de cerrarte esa puerta para que tu esposo caiga en fornicación, en un acto ilícito. Él va a tratar de cerrarte la puerta para que tu esposa trate de caer en un acto ilícito. Es astuto Satanás. Y Pablo aquí, con esto, le vuelve a cerrar la puerta a la fornicación. No se nieguen. Están casados, no se niegan. Están juntos, no se nieguen. Porque si se niegan, entonces van a ir a buscar, no tienen el don de continencia. Pero qué sinvergüenza es ese hermano, ¿eh? Pues también como lo tienes. Tenemos que entender bien la parte del don de continencia, bien entender la parte. Porque quizá el hermano no va a buscar nada, pero andan los pensamientos que vuelan. Si algo tenemos con esta lucha nosotros, hermanos, es con esta carne. Alguien puede ser bien espiritual y puede decir, no, yo soy como, bueno, debe decir como David, porque David tampoco aguantó, ¿verdad? Pero alguien, yo siempre he dicho, tú te puedes creer bien espiritual, pero ante las tentaciones, la orden del Señor siempre es, huye, huye, huye. Dice que la mujer de Potifar acosaba a José, ¿y qué hizo José? Se quedó pensando, ¿verdad? Voy a orar. Huyó.
¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles, huye, huye. Pero Pablo le está, en cada texto, hermanos, si nosotros vamos viendo cada texto, Pablo está cerrando la puerta. Versículo 6. Mas os digo esto por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno es la verdad de un modo y otro de otro. Si Pablo le sigue cerrando la puerta a la fornicación. Yo quisiera que se quedasen como yo, pero todos tienen su don. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cuántos solteros quisieran eso? Pero si no tienen el don de continencia, o sea, primero da el remedio y le cierra la fornicación. Digo pues a los solteros y a las viudas que les bueno, que bueno les fuera quedarse como yo. Está cerrándole la puerta a la fornicación, al acto ilícito. Pero como no hay don de continencia, dice en el versículo 9, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. O sea, Pablo le sigue cerrando la puerta a la fornicación, a los actos ilícitos. Cásense para que no cometan actos ilícitos. Cásense mejor, para que no estén viviendo de esa manera. Cásense. Pero también si estás sola no tienes prisa, no tienes que tener prisa de casarte, tienes que esperar en Dios. Y tienes que orarle a Dios. Ahora, si tú eres un hombre de Dios, tienes que esperar. Tienes que esperar y estar orando por una mujer de Dios. Y si tú eres una mujer de Dios y quieres un hombre de Dios, espérate para que Dios te dé un hombre de Dios. Pero si tú no eres una mujer de Dios, no esperes que Dios te dé un hombre de Dios. Si tú no eres un hombre de Dios, no esperes que Dios te dé una mujer de Dios. Tú tienes que ser una mujer de Dios para que Dios te dé un hombre de Dios. Tienes que ser una mujer, porque ¿cómo Dios te va a dar algo así? Yo quiero un hombre de Dios, pero tú no eres una mujer de Dios. Yo quiero una mujer de Dios, pero tú no eres un hombre de Dios. ¿Se entiende, verdad? Entonces dice el verso 9, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pablo, hermano, está cerrando cada vez esas falsas enseñanzas que les habían traído a ellos. Le está cerrando las puertas a la fornicación. Y usted va a ver, a través de todos los textos, desde el 1 al 40, usted va a ver que Pablo está cerrando, no solamente al soltero, no solamente al casado, sino a todo le está cerrando las puertas a la fornicación. Al casado, a la casada cumpla, para que no caigan en la tentación, no se ponga o no manipule al marido en esa área de la intimidad. Amén. Versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Es decir, dice, pero a mí me gustaría que se quedaran como yo. Porque usted sabe, hermano, que Pablo, si se hubiera casado, quizás no hubiera podido haber hecho todo lo que hizo. Algunos eruditos exponen que Pablo, si se hubiera casado, quizás no hubiera hecho todo lo que hizo. Un día estaba en Corintio, a la siguiente semana se iba a Éfeso, y uno con familia y con hijos no es tan fácil hacer todo eso. Porque más adelante dice que el casado tiene que tener cuidado de las cosas, de cómo agradar a su mujer. Y asimismo, la mujer, cómo agradar a su esposo. Entonces él tenía el don de continencia, pero él lo tenía,
por Dios, no era impuesto como lo hacen los sacerdotes católicos, que en el griego es celibato, pues, es en el griego, que ellos se abstienen, pero no lo tienen y por eso cometen actos más vergonzosos como lo que hemos visto, la violación de muchos niños. Pablo no le está diciendo quédense sin casar y quédense como yo. Yo quisiera, si tienen el don nada más, si es que tienen el don, si no, mejor cásense, porque si no van a cometer actos ilícitos. Y usted sabe, hermano, que Pablo, estando solo, hizo mucho por el evangelio. Entonces, cuando él dice, pero si se están quemando, cásense, ¿qué está diciendo ahí? Le vuelve a cerrar las puertas a la fornicación. Ahora, desde el verso 10 al verso 11, Pablo va en contra de las separaciones. Dice el verso 10. Pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Ahora, está diciendo que si la mujer se separa, Pablo no está diciendo, sí, sepárate, no está diciendo Pablo, sepárate por un tiempo. Pablo no está diciendo eso. Está diciendo que los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. ¿Qué paso tiene que seguir? Reconcíliese con su marido y el marido no abandone a su mujer. Quédese sin casar, le está cerrando la puerta a la fornicación y que se reconcilie con su marido. Versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor. O sea, aquí tampoco no queremos que entremos en una confusión. Lo dijo Pablo y no el Señor, lo está diciendo el Señor también. Lo que pasa que cuando dice aquí en el versículo 12, y a los demás yo digo, no el Señor, está diciendo que el Señor no enfatizó esto en los evangelios, pero ahora a través del Espíritu Santo lo está hablando. Verso 12, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no. ¿Para quién es la orden? ¿Para quién es la orden? Para el creyente, ¿no? Para el creyente es la orden, ¿verdad? Que si la mujer inconversa quiere vivir con el creyente, pues así los encontró el Señor, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Es decir, por un lado vienen los medios de gracia por el creyente. Por eso son santos, porque están recibiendo la oración, están recibiendo la palabra, están recibiendo un ejemplo cristiano en casa de parte de uno. Pero mire lo que dice Pablo, pero si el incrédulo, ya está hablando del incrédulo, o sea, el creyente no tiene que andar provocando. La orden del creyente es que no lo abandone, no la abandone. Pero si el incrédulo, ya está hablando del incrédulo, si el incrédulo se separa, sepárese. Pero el incrédulo, pero el creyente no tiene que provocar eso. ¿Me explico? El creyente tiene que mostrar un cristianismo. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, porque no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Pero está hablando del incrédulo. Y luego mire por qué lo dice Pablo, versículo 16, ¿por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás algo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás algo a tu mujer? No está diciendo que la mujer
creyente o el hombre creyente le da la salvación al marido. No está diciendo eso, porque la salvación la da el Espíritu Santo. Lo que está diciendo es que a través de tu cristianismo, el inconverso va a ver cómo vives y quizá va a recibir la salvación. Pero a través de tu fruto, a través de tu vida en Dios, a través de que eres un hombre de Dios, de que eres una mujer de Dios, el incrédulo va a decir: wow, qué mujer tengo, soy un bárbaro con ella y mira cómo me paga con bien. Los frutos del convertido. Por eso dice ahí: porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás algo a tu marido? Lógicamente Pablo está diciendo que tú estás mostrando un cristianismo y que a través de ese cristianismo que estás mostrando, el incrédulo está viendo un fruto. Porque no es sermonear, y sermonear es mostrar con tu vida, con mi vida. No es sermonear y hablar y hablar y hablar, no es mostrar con nuestra vida. ¿Quiénes somos? ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos compró? Es mostrar con nuestra vida. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás algo a tu marido? ¿Qué sabes? Pero aquí está hablando de una mujer que está mostrando un cristianismo. ¿Qué sabes tú, oh marido, si quizá harás algo a tu mujer? Está hablando de un hombre convertido, de un hombre que está mostrando fruto y su mujer no quiere, y su mujer por ahí en la esquina tiene a la Rosa de Guadalupe, y por ahí en la otra esquina tiene un santo, pero tú tienes el Espíritu Santo en tu vida y es más poderoso que esas cosas, porque esos no ven ni hablan. ¿Qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Tu fruto. Aquí está hablando de tu fruto. El que es convertido está mostrando fruto y el incrédulo está viendo tu vida. Ellos no leen la Biblia, pero nos leen a nosotros. El incrédulo no lee la Biblia, pero sí lee nuestra vida. No leen la Biblia, pero sí están leyendo nuestra vida. Entonces Pablo está diciendo aquí que quizá la salvación por misericordia la puedes recibir porque tú estás mostrando el verdadero evangelio a través de tu vida. Usted va a ver que Pablo en todo momento está cerrando la puerta. Está cerrando la puerta de las acechanzas que Satanás, que el Señor lo reprenda, trae sobre nuestras vidas, ya estando casados o estando solteros.